Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó hoy a Madrid en medio de la polémica por la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no recibirlo en el Palacio de la Moncloa. Guaidó recibió las llaves de la ciudad y se reunió con la diáspora venezolana. Estamos en el lugar de la noticia. Avanza el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy fue el turno para la defensa del mandatario. Espera información en directo desde Washington. Aumenta la amenaza del coronavirus. Ya son 41 las víctimas fatales por causa del poderoso agente biológico. Solo en China hay 1.362 casos confirmados. Y en TecnoWeek ahondamos en EduTech, tecnología para la educación, una nueva modalidad para impartir clases a niños uruguayos a través del computador. También arman dispositivos, no de cualquier forma, sino que van haciendo una secuencia ordenada de pasos. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos a revisar durante las próximas 2 horas las noticias que marcan la hora en este momento en el mundo. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde en NTN24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Comenzamos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó hoy a Madrid en medio de la polémica por la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no recibirlo en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno, y tras conocerse la controversial reunión que sostuvo un ministro español con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de Delcy Rodríguez. Por otro lado, Guaidó recibió las llaves de la ciudad de Madrid, un reconocimiento que solo se le entrega a jefes de Estado. Al final de la jornada asistió a un multitudinario encuentro con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol. En Madrid está nuestro periodista Andrés Gil con toda la información. Andrés, una muy buena noche para ti. Cordial saludo a esta hora desde Madrid, en España, con las banderas de Venezuela y de España izadas aquí en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en el centro de la capital española, pues se dio por terminada la visita de Juan Guaidó a esta ciudad. Una visita que estuvo supremamente agitada, cargada de noticias, de polémicas, de asuntos políticos, de relaciones internacionales, de comunidad, de venezolanos, de clamor de libertad, de clamor por el regreso de la democracia al país suramericano, a Venezuela. Pues Juan Guaidó se dirigió aquí a una multitud en la Puerta del Sol, en la Plaza del Sol, en el centro de Madrid, a una multitud no solo de venezolanos, sino de españoles que también quisieron venir a respaldar a los venezolanos. Españoles, muchos de ellos inconformes con la postura que han asumido algunos de los integrantes del gobierno, del gobierno español, de no recibir o no atender oficialmente la visita de Juan Guaidó, y algunos de ellos de no reconocer a Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Claro está que la ministra de Exteriores del presidente Sánchez y el propio presidente Sánchez han reiterado en repetidas ocasiones su llamado a que haya elecciones libres en Venezuela, a que haya elecciones transparentes y a que no haya ningún tipo de violencia. Pues bien, en su discurso ante la multitud, Guaidó fue supremamente emotivo. Hubo dos momentos cruciales. Uno de ellos cuando se puso de rodillas, y otro de ellos cuando entonaron él y todos los asistentes el himno de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre de Venezuela. Adi murió hace 3 días, pero con la esperanza intacta de hacer justicia. Y solamente me dijeron a mí, ante Dios se pide perdón, y ante nuestra gente. Yo lo hago hoy por el reconocimiento de lo que ya es tarde. Pero les pido hoy que nunca se arrodillen ante nadie, ante la injusticia, ante la intolerancia, y que juntos nos pongamos de pie y nos mantengamos de pie hasta que sea necesario, que tengamos la fuerza para salir de esto, porque sí estamos a tiempo para salvar a Venezuela, a los niños, al futuro, para regresar, para ser felices, para sanar. Sí hemos cometido errores y los vamos a corregir, vamos a tomar acción, vamos a hacer lo necesario, vamos a lograr lo que tengamos que hacer para liberar a Venezuela, para ayudar a la región, para volver al país, para tener democracia duradera.
Guaidó fue muy enfático en decir que no se van a rendir, que no se van a rendir y que los venezolanos tienen que sumar fuerzas, no darse por vencidos, no sentir que el tiempo se acabó o que nada pasó, sino que la solución puede estar y puede estar muy cerca. Así se refería a lo que puede ser el futuro político inmediato de su país, de Venezuela. Lo hizo desde acá, desde España. Que a pesar de lo difícil, lo que parece difícil, no nos vamos a rendir. De que a pesar de que por ratos nos sentimos lejos, estamos presentes. Pero que sobre todo, Venezuela va a ser libre muy pronto. También en su discurso aquí en Sol, Guaidó anunció que muy pronto regresará a Venezuela y que seguirá desde allá con la lucha por la libertad de su país. Los asistentes lo aclamaron, escucharon con atención sus palabras. Él estuvo acompañado por los dirigentes de su partido, por los dirigentes de esta lucha que están adelantando para tratar de sacar el régimen de Maduro. Aquí otros apartes de la intervención de Juan Guaidó desde Madrid. ¿Cuánto creen que pueda soportar esa dictadura? ¿Cuánto crees que veamos corriendo a unos cuantos? ¿Cuánto creen? Empujemos en una dirección. Juntos, ya les dije, comunicación, información y acción en donde están. Que en cada uno de sus países sean embajadores, aquí y donde están. Hoy Venezuela está unida, no hay un país polarizado. Eso no es un problema de tendencias políticas, ni una lucha de dos hombres, no. Una lucha de todo un país a favor de la democracia. Y como les decía, eran miles los ciudadanos que estaban aquí reunidos hace apenas algunas horas en esta Plaza del Sol. Venezolanos, españoles, todos unidos en un solo clamor de libertad. Hablamos con ellos. Algunos de ellos nos contaron unas historias muy dramáticas acerca de lo que han tenido que vivir por fuera de su país, con sus familias separadas, disgregadas por varios países, pasando dificultades económicas, pasando dificultades por la condición migratoria. En fin, aquí están los testimonios de los ciudadanos comunes y corrientes que se acercaron esta noche a esta plaza para escuchar a Guaidó. Porque queremos libertad en nuestro país, ¿ok? Y queremos democracia. Apoyar a nuestro presidente Juan Guaidó, el único legítimo por la Constitución venezolana de Venezuela. No es ningún usurpador, es legítimo. El gobierno de Madrid, que está en cabeza del Partido Popular y del alcalde José Luis Martínez Almeida, le hizo un reconocimiento muy especial a Guaidó, le entregó la llave de oro de la ciudad. El propio alcalde, en un acto muy significativo, muy simbólico en el Palacio de Cibeles, le dijo: lo reconocemos como presidente interino, lo reconocemos como legítimo mandatario y jefe de Estado de su país, y le entregó la llave de la ciudad como gesto de cordialidad, de confianza, de hospitalidad, y le dijo: aquí lo queremos y le vamos a ayudar. Aquí están las palabras del alcalde y de Guaidó en esa ceremonia de la entrega de las llaves. Señor presidente, nada podrá hacer más fuertes los lazos históricos, culturales, sentimentales y de hermandad que ya unen a los madrileños y a los venezolanos que buscan la libertad y la democracia. Los madrileños nos solidarizamos con su pueblo en estos momentos tan difíciles y queremos manifestarle, una vez más, nuestro respeto y nuestro expreso e inequívoco reconocimiento a su condición de jefe constitucional del Estado venezolano. Horas antes, Guaidó era recibido en la Casa de América por el propio Pablo Casado. Él es el jefe del Partido Popular, es decir, es el jefe de la oposición al gobierno del presidente Pedro Sánchez. También era recibido por un diputado delegado del Partido Socialista, el diputado Héctor Gómez, quien es además el dirigente encargado de las relaciones internacionales por parte del PSOE. Ambos expresaron su bienvenida, por supuesto, pero Pablo Casado fue supremamente crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. Ha señalado además que la presencia de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Maduro, hace tan solo 4 o 5 días aquí en Madrid en un avión y aparentemente en unos recorridos de 14 horas, pues es violatoria de las sanciones que había impuesto la Unión Europea, y pidió responsabilidad del ministro, del gobierno que la recibió y del propio Sánchez. Las palabras aquí de Pablo Casado. Porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido no recibir al presidente legítimo de Venezuela. Porque pensamos que no ha estado a la altura de lo que en otros países, como en el Reino Unido, como en Francia, como Alemania, por supuesto Estados Unidos y todo el Grupo de Lima, en especial las naciones iberoamericanas, están liderando ese esfuerzo para que la dictadura de Maduro deje de cometer crímenes contra la humanidad y para que el presidente Guaidó pueda presentarse a unas elecciones libres. Por eso
con este reproche nosotros tenemos que decir que Pedro Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente del Gobierno de España, y nosotros, donde gobernamos, sí. Por eso el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, va a entregarle la máxima distinción que puede otorgar la capital del reino, las llaves de la ciudad, y por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid va a recibirle con todos los honores para entregarle la primera medalla internacional que la Comunidad de Madrid otorga a un mandatario, en este caso al presidente Guaidó. Y ante esta polémica suscitada porque Delcy Rodríguez habría ingresado unas horas acá, aunque lo tiene prohibido por las sanciones impuestas por la Unión Europea, y que lo habría hecho acompañada de un ministro, del ministro José Luis Ábalos del gobierno español, pues el propio Pedro Sánchez hoy respaldó a su ministro y dijo que lo que había logrado el funcionario era precisamente conjurar, evitar una crisis diplomática. Bueno, yo creo que además el ministro de Fomento ha sido, tengo, en fin, tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Con lo cual, yo entiendo que la oposición critique, pero es que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno, pues es la oposición que tenemos. Es que es lo que digo. Si aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Un gobierno, insisto, que lo que quiere son elecciones cuanto antes en Venezuela, que el voto de los venezolanos y venezolanas, en una democracia plena, pues puedan decidir su futuro. Sin embargo, a pesar de estas palabras de Pedro Sánchez, pues Casado, el jefe del PP, fue enfático en pedir el cese del ministro y en pedir la responsabilidad que debe ser asumida, según él, también por el propio Pedro Sánchez. Con un caso, en nuestra opinión, gravísimo, y es el suceso que tuvo lugar en Barajas hace unas horas, en la que un avión privado en el que viajaba la vicepresidenta de Maduro, que tiene expresamente una sanción de la Unión Europea para no pisar suelo del territorio Schengen, parece que no solo hizo escala, sino que desembarcó y pasó 14 horas en España, no solo con el conocimiento, sino con la complicidad del gobierno de Sánchez. Este caso ya afecta a 4 ministerios, por lo menos que se haya sabido por parte del ministro de Fomento, al vicepresidente Iglesias, a la ministra de Exteriores, al ministro de Interior y, por supuesto, al ministro de Fomento. Por eso, desde aquí, le pido a Pedro Sánchez que cese de inmediato al ministro de Fomento, que además es secretario de organización del Partido Socialista. José Luis Ábalos lleva mintiendo a los españoles desde hace 2 días. Hoy hemos conocido la 6ª versión, la 6ª mentira, y aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir un amigo, tercero que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Muy bien, de esta manera terminamos por ahora esta transmisión. Los invitamos a que nos acompañen en unas cuantas horas, en unas 2 horas quizá, en nuestros espacios del informativo. Vamos así contándoles a ustedes que termina la visita de Guaidó por Europa, que incluyó Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica y ahora España, y que seguramente en cuestión de horas o de pocos días Guaidó tendrá que emprender el regreso a Venezuela, a ver qué es lo que pasará, puesto que el régimen le tiene prohibido salir. Entonces, a ver cómo es que va a ser en este momento Guaidó para poder ingresar a Venezuela sin tener contratiempos con el régimen de Maduro. Sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias en NTN 24, la cámara es de Carlos Cuartas. Muy buenas tardes. Una buena noche para ti, por supuesto, Andrés Gil, nuestro periodista en la capital de España. Completo reporte sobre esta gira, esta visita de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a España. Bien, vamos a cambiar de tema. Primeros argumentos de la defensa de Donald Trump en el juicio político que se desarrolla en Washington. Esta mañana, el equipo de abogados del presidente comenzó su tiempo de defensa para intentar desmontar las acusaciones de los demócratas. Según el equipo de Trump, el presidente no cometió ninguna irregularidad. Gustavo Alegret es el director periodístico, director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos. Se tiene el reporte a esta hora desde el Senado. Gustavo, buena tarde.
Saludos, muy buenas tardes. Con citas, argumentos y lectura de la transcripción de la famosa llamada del presidente Trump con el presidente de Ucrania, han comenzado estas 24 horas que tienen los equipos defensores ahora del mandatario, que comenzaron hoy y pueden terminar hasta el próximo martes, es decir, 3 días hábiles, para desmontar las 2 acusaciones que los demócratas han construido esta semana en contra del mandatario, que obstruyó al Congreso y que abusó de su poder. En las últimas horas, este equipo de abogados defensores tan solo usó 2 horas de esta mañana de sábado para decirle al pueblo estadounidense y particularmente a los senadores que están escuchando, que forman parte de ese jurado que tiene que decidir al final, que los demócratas están intentando alterar las elecciones de este próximo otoño. Les están pidiendo que no solo anulen los resultados de las últimas elecciones, sino que retiren al presidente Trump de la boleta electoral en la elección que está prevista en aproximadamente 9 meses. Les están pidiendo que retiren todas las papeletas en este país por su propia iniciativa, le priven de esa decisión al pueblo estadounidense. Y no creo que hayan destinado un solo minuto de sus 24 horas compartiéndoles las consecuencias de esa decisión para nuestro país. Ni un minuto. En las últimas horas terminaron los argumentos de los demócratas, que de manera apasionada insistieron y les pidieron responsabilidad a los senadores para no permitir que el presidente Trump continúe en la sala oval de la Casa Blanca porque supone una amenaza para la democracia. Un argumento que, por supuesto, los republicanos no aceptan. No debería importar que fuera Mary Jovanovic, ex embajadora en Ucrania. No debería importar que fuera Joe Biden, porque les diré algo, la próxima vez será usted. Creo que Schiff ha hecho un buen trabajo, pero en sus argumentos de cierre fue diferente. Dijo que ahora tenemos que deshacernos de este presidente porque no pueden confiar en él para hacer lo mejor para el país, ya que Trump lo hará solo lo mejor para él. Esa decisión debe ser tomada por los votantes. Los abogados de Trump insisten en que la llamada de Trump con el presidente de Ucrania fue legítima, que no ha hecho nada malo y que los demócratas están intentando conseguir lo que no consiguieron a través de las urnas. El lunes se reprenden las audiencias aquí en el Senado de los Estados Unidos y en la próxima semana parece que vamos hacia un final que ya está escrito, si nada cambia, de este juicio político a Donald Trump. Desde Washington, Gustavo Alegret, para NTN 24. Buenas tardes. Una feliz tarde para ti, por supuesto, Gustavo, en Washington. Mi primer invitado de esta tarde es Ernesto Sagaz, politólogo y además profesor en la Universidad Estatal de Colorado y está en pantalla. Bienvenido, buena tarde, como siempre es un gusto. Buenas tardes. Ernesto, ¿cuál es tu evaluación de estas primeras horas que ya consume el equipo de defensa del presidente Donald Trump en este juicio político que avanza en el Senado? Han reiterado que el presidente Donald Trump, es decir, que los demócratas no tienen argumento para sustentar los cargos que finalmente pasaron al Senado y que se le están imputando al presidente Donald Trump, que son obstrucción al Congreso y, por supuesto, el tema de la soberanía y la seguridad nacional y todo lo que implica la conversación que habría tenido en este caso el presidente Donald Trump con autoridades o con el presidente de Ucrania. ¿Cuál es tu evaluación de estas primeras horas de defensa? Los republicanos esgrimen 2 defensas, una que se esperaba, que es la que dicen, bueno, el presidente no ha cometido ningún crimen. Quizás lo que hizo ustedes no están de acuerdo, quizás digamos que fue controversial, quizás no fue un poco impropio, pero es el presidente de los Estados Unidos y esto no constituye un crimen mayor. No es algo como, digamos, traición. El presidente sencillamente, si ustedes no están de acuerdo, bueno, gane las elecciones en noviembre y ya veremos. Esto es una materia de interpretación. La otra línea de contraataque que vamos a ver más adelante, que ya la han esgrimido los republicanos, es de la que habla el profesor de Harvard, Alan Dershowitz. Y Dershowitz lo que dice es que el presidente no puede cometer un crimen, que todavía es un contraataque más fuerte. Es decir, una vez que el presidente es electo, es prácticamente un presidente imperial, es un pequeño rey o emperador, y salvo que cometa el crimen de traición, no hay nada que el presidente pueda hacer que sea un crimen. Por ejemplo, una de las cosas que acaba de salir es que aparentemente desde hace más de un año el presidente de los Estados Unidos quería destituir a la embajadora en Ucrania y ahora hay una grabación de una conversación donde dice, quítenla, o sea, quiero que se vaya ya. El contraataque de los republicanos es decir, bueno, quizás a ustedes no les gustó la manera en que el presidente la destituyó, pero el presidente tiene la facultad para hacer eso. Y salvo un caso de traición, el presidente puede hacer prácticamente lo que le venga en gana como comandante en jefe. Ahora, Ernesto,
ese argumento o esa respuesta que dan en este caso los republicanos, dicen ustedes los demócratas quieren anular las elecciones del 2016, incluso impedir que el presidente Donald Trump pueda estar en la papeleta, pueda competir en las elecciones de este 2020. ¿Es un argumento o una respuesta ya más de un niño llorón, diciéndolo de alguna manera popular? Estamos en un año de elecciones. Los demócratas se han metido en un juicio que saben que a largo plazo no van a ganar. De los 100 senadores, 53 son republicanos. Para destituir al presidente hacen falta 67 votos, así que 20 republicanos tendrían que pasarse al lado de los demócratas. Está muy claro que salvo que se descubra algo catastrófico, Trump no va a ser destituido. Así que la estrategia de los demócratas obviamente es alargar el proceso, sacarle trapos sucios al sol al presidente Trump, no ganar quizás el juicio de destitución, pero sí ganar el juicio de la opinión pública. Los republicanos también entienden esto y por lo tanto están tratando de acusar a los demócratas de sencillamente jugar a la política y tratar de terminar con el juicio lo más pronto posible. Parece que los demócratas tampoco han podido ganar esa batalla en la opinión pública, como tú dices, porque a lo largo del proceso que inició en la Cámara Baja, nunca ha caído la popularidad del presidente entre las filas republicanas. No, aparentemente un poco más de la mitad de los electores quisieran la destitución del presidente Trump, pero un 40 y tanto % no la quieren. 8 de cada 10 demócratas lo quieren destituir, 8 de cada 10 republicanos no lo quieren destituir, aún los llamados votantes independientes o moderados están muy divididos en cuanto a esto. Y recordemos que este juicio de la opinión pública es un juicio a nivel nacional. A la hora de las elecciones no es a nivel nacional que se ganan las elecciones, se ganan en el colegio electoral ganando algunos estados clave. Entonces habría que ver cuál es la popularidad o cuál es el nivel de rechazo de Trump en ciertos estados como digamos Pensilvania, la Florida, Michigan, que fueron los estados claves que Trump ganó en el 2016. Así que en cierta manera lo que diga la opinión pública tan dividida como está no significa mucho a la hora de las elecciones en noviembre. Habrá que evaluar el impacto que tenga esa opinión pública, como tú dices, en los estados clave que el presidente ganó y que dan precisamente la presidencia a los candidatos. Sí, hay que mirar dos cosas. Sí. Una va a ser la elección presidencial, que es en noviembre, pero recordemos que también hay elecciones al Congreso, que se reemplaza totalmente cada 2 años, y una tercera parte de todos los senadores también van a ser reemplazados o podrían ser reemplazados en noviembre. Así que por un lado tenemos este juicio de destitución que se va a utilizar toda esa evidencia en contra de Trump en la elección presidencial, pero también a nivel congresional, se va a utilizar esta evidencia contra tantos senadores como miembros de la Cámara Baja que votaron a favor de no destituir a Donald Trump. Por ejemplo, aquí en Colorado tenemos un senador republicano que ahora mismo probablemente pierda su reelección en el 2020. Aún así, todo indica que él va a votar a favor de que Trump no sea destituido. Ernesto, esa avalancha de la opinión pública, ¿tú consideras que, al contrario de lo que buscaban los demócratas, que era dañar la moral del presidente Donald Trump porque, según ellos, de alguna manera ha violado la institucionalidad de los Estados Unidos, de alguna manera le puedes terminar pasando factura electoral a los demócratas? Ese es el miedo y por eso es que Nancy Pelosi, la líder de la mayoría en la Cámara, por mucho tiempo aguantó las presiones que venían mayormente del ala más de izquierda, más populista, más progresista en el Partido Demócrata, que desde hace más de 2 años querían este juicio de destitución, y ella trató de controlar ese empuje hasta que finalmente se volvió una oleada que no se pudo controlar, y yo creo que muy en contra de su voluntad ella finalmente se vio obligada a comenzar el proceso del juicio de destitución. Pero tenemos lo que sucedió el precedente de los años 90, cuando Bill Clinton también fue enjuiciado, y esto se volvió en contra de los republicanos. La mayor parte de los americanos no veían como un gran pecado, sino como decir un pecadillo, el que él hubiera tenido sexo con una pasante en la oficina oval, pero no veían esto como una razón por la cual destituir al presidente, y más aún lo veían como una falta de, como una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. Se gastaron millones en la investigación que hizo Ken Starr, y ahora el público podría ver esto de esta misma manera. O sea, Trump
bueno o malo hay que aguantarlo hasta las elecciones de noviembre. Esto es un gasto de tiempo, es un gasto de dinero y de hecho una de las cosas que está sucediendo es que los americanos se están cansando. O sea, la oleada Trump es algo sistemático, todos los días sucede algo nuevo y lo que escandalizaba hace 2 años ya es normal en Trump como presidente. Bien, voy a agradecer, por supuesto, a Ernesto Sagaz, es politólogo, además profesor en la Universidad Estatal de Colorado. Como siempre, compartir contigo, Ernesto, aquí en NTN 24 es un gusto. Ten, por favor, una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Vamos así a la primera pausa para comerciales aquí en la tarde fin de semana y al regreso denuncian agresiones de la Guardia Nacional Mexicana contra migrantes centroamericanos. Hay una caravana de hondureños, una caravana migrante que busca llegar a Estados Unidos, pero debe pasar primero por México y en la frontera con Guatemala hay un bloqueo ordenado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Allí se habrían presentado algunas escaramuzas. Tenemos este tema en minutos aquí en la tarde fin de semana. Y estamos de vuelta con más de la tarde de fin de semana. Tras la emergencia migratoria que vive en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la Guardia Nacional por su accionar frente a migrantes centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, cruzando, por supuesto, la frontera con México. El mandatario aseguró que la Guardia ha hecho muy buen trabajo, esas fueron las palabras del presidente, al contener a los migrantes. Recordemos que estas fuerzas fueron creadas para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero en su mayoría están cuidando la frontera sur de México, la frontera con Guatemala. A raíz de estas acciones, varias ONG han criticado al gobierno de López Obrador por la supuesta violación a los derechos de los migrantes. Varias personas, entre ellos niños y adultos mayores, han sufrido accidentes, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas por el actuar de los uniformados. Hey, Nextalí, veniste. Mírame, ahorita voy, ¿cómo te llamas? Nextalí, mírame, ¿cómo se llama? Mírame. Para conocer lo que ocurre en la frontera entre México y Guatemala, nos acompaña David Tobasura Morales. Allí está en pantalla, es consultor de migración y movilidad humana. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Hola, buenas tardes, Carlos Eduardo. David, ¿es cierto, como denuncian algunas ONG en México y también del lado de Guatemala, hay violaciones de derechos humanos en la frontera, en el accionar de la Guardia Nacional Mexicana para contener esa caravana migrante, la mayoría hondureños, que busca llegar a territorio de los Estados Unidos? Sí, por supuesto. O sea, varias organizaciones de las cuales conformamos el colectivo hemos denunciado desde el 2018, que comenzaron a surgir las caravanas, distintas violaciones a derechos humanos por parte principalmente de fuerzas de seguridad de los distintos estados de la región. Específicamente, en lo que ha pasado en esta semana, ha sido muy fuerte la represión y los operativos de contención que se ha dispuesto por parte de la Guardia Nacional Mexicana, apoyada con el Instituto Nacional de Migración de México, ¿no? Sin olvidar que todo también tiene que ver con una estrategia más regional de los gobiernos, también por militarizar las fronteras. ¿Qué les reporta la gente, David? ¿Qué les dicen los migrantes de lo que ocurre cuando llegan a ese punto que necesitan, por supuesto, transitar territorio mexicano para buscar llegar hacia los Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Hay golpes? ¿Hay gas lacrimógeno? ¿Hay chorros de agua? ¿Hay perdigones? ¿Qué les relatan ellos? Sí, o sea, todos los operativos de contención, cuando son así, de esta forma, con militares siendo quienes están a la entrada de las fronteras, terminan en ataques con palos, con toletes. También nos preocupa mucho que en muchos operativos hemos visto militares con armas largas que no las han utilizado, pero el hecho de que también las tengan ahí es preocupante, ¿no? El uso de gases, principalmente de gas pimienta, pero lo que más nos preocupa, ¿qué es lo que pasa después de que las detienen? Las personas son llevadas a las estaciones migratorias, que son centros de detención en realidad, aunque el gobierno no lo reconoce o les llama albergues, y es en estos puntos donde las personas sufren las peores violaciones a derechos humanos. Recurrentemente hemos conocido casos de falta de acceso a servicios básicos, a agua, alimentación, o temas también de abuso o maltrato
físico hacia las personas y en específico, por ejemplo, la negación del derecho a solicitar refugio o asilo acá en México, ¿no? O a la regularización migratoria. Y muchos casos de devolución o deportación express sin que las personas puedan tener el derecho a solicitar alguna vía de regularización. David, tú me dices que el gobierno insiste en que son albergues, tú dices que son centros de detención. Una vez que esas personas ingresan a estos centros, ¿pueden andar libremente o tienen que responder también a custodios, a uniformados, a Guardia Nacional, a la policía? No sé qué cuerpo de seguridad tiene a cargo allí la custodia de estos centros. Sí, bueno, las estaciones migratorias son muy similares a las estaciones migratorias estadounidenses, en donde la presencia principalmente es de agentes de Guardia Nacional, agentes de empresas privadas de seguridad, y en los últimos meses sí ha tomado el control la Guardia Nacional o la Policía Federal o la Policía Militar del control de los lugares. Hay distintos tipos de estaciones migratorias en México, pero todas son celdas en realidad, en donde las personas están en unas condiciones de privación de libertad como similares a las de una cárcel, ¿no? Lo que preocupa es que en este tipo de estaciones están todas las personas migrantes, o sea, desde bebés de meses hasta adultos mayores, personas en condición de discapacidad, hombres, mujeres. O sea, en las cárceles por lo menos sabes que hay distinción entre hombres y mujeres, y también hay distinción con las cárceles de jóvenes o centros de reclusión de jóvenes. En los centros de detención migratoria están todos y todos mezclados. Por ejemplo, los niños, David, ¿cuál es el riesgo que corren niños al estar allí en esos centros de detención? Es algo lamentable porque se ha hecho mucha incidencia en los últimos años en la región de que legalmente no es posible que los menores de edad estén dentro de estaciones migratorias. Deben ser transferidos a otros centros del sistema de defensa de la niñez, el DIF, pero siempre permanecen las estaciones migratorias, entonces se exponen a toda una serie de, pues todas las violaciones y todas las, digamos, los dispositivos de seguridad y de disciplina dentro de las estaciones migratorias. A eso se suma de que hay muchos niños, niñas, adolescentes que son, o sea, que familiares cerca, ¿no? Entonces sí puede haber todo tipo de abusos hacia este grupo en específico. ¿Garantiza la alimentación o no? Y quería preguntarte, cuando me hablas de condiciones tan precarias, David, siempre hay el riesgo de que proliferen enfermedades. ¿Cuál es la situación que ustedes, la información que manejan sobre estos puntos? Bueno, hay algunos casos, en realidad siempre que toda la documentación que se ha hecho por parte de organizaciones civiles en México siempre demuestran que hay un cuadro de enfermedades comunes en las estaciones migratorias que tienen que ver con, por ejemplo, problemas respiratorios por el clima que hay, o tanto muy caliente o tanto muy frías las condiciones. También hay muchos cuadros de enfermedades estomacales, principalmente diarrea, porque la alimentación en varios momentos o se ha encontrado en descomposición o no es la adecuada o es a deshoras, ¿no? Y a eso también se suman problemas, por ejemplo, pues, por las situaciones de las colchonetas que les dan, ¿no? O sea, o por las mismas condiciones del lugar. Esos son los cuadros comunes y a eso se le suman, de hecho, también las enfermedades de muchas de las personas o problemas que tienen. Hay muchas personas que vienen con diabetes, casos así, que no son tratados dentro de las estaciones debidamente, ¿no? De hecho, el año pasado murieron acá en México, en las estaciones migratorias, murieron varias personas, varias de ellas justamente porque no se les dio el seguimiento médico que tenían que tener. Cierro con esto. Ustedes, las ONG, han utilizado canales regulares, por ejemplo, para que la información certera, veraz, como es, llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador, o sigue sin escuchar este tipo de denuncias? La incidencia que se hace por parte de las organizaciones en realidad se ha hecho tanto a nivel de gobierno mexicano, pero también a nivel del Estado en su totalidad, también hacia el Congreso, por ejemplo, para que
como nuevas normativas que garanticen los derechos humanos, y también se han hecho estas denuncias hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o hacia las relatorías de las Naciones Unidas. Toda esta documentación se ha hecho, se han logrado algunos pasos, por ejemplo con la Comisión Interamericana o con las relatorías, y ahorita con el Estado mexicano en su totalidad ha sido un poco más difícil lograr cambios. Ojalá, David, que esos cambios puedan llegar pronto, por supuesto. Ese es David Tobasura Morales, consultor de Migración y Movilidad Humana. Como siempre es un gusto, David. Buena tarde. Gracias por atendernos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Y uno de los problemas sociales más grandes en América Latina y el mundo tiene que ver precisamente con la migración. Procesos legales, ciudades desconocidas, la falta de compañía son las variables que más preocupan a las personas que atraviesan este tipo de dificultades. Por este motivo nace Homies, una aplicación móvil que ofrece acompañamiento jurídico, ofertas de trabajo y además funciona como una red social. Con el objetivo de integrar, ayudar y acompañar la travesía que enfrentan algunos inmigrantes, se ha creado Homies, una aplicación que busca apoyarlos en sus procesos legales y mejorar sus niveles de adaptación a través de guías especializadas en su país de origen. La red social de inmigrantes se encuentra disponible en Estados Unidos, India, Israel y Francia y funciona como una herramienta que mejora la experiencia de los usuarios en el extranjero. Descargas la aplicación y muy pronto la tendrás en tu escritorio. Luego preguntamos dos cosas. ¿De qué país vienes? ¿Y en qué ciudad vives? Y luego, básicamente, te designamos la comunidad adecuada de inmigrantes. Si eres colombiano, te relacionamos con colombianos en Estados Unidos. Si eres israelí, te relacionamos con israelíes en los Estados Unidos. Veremos si hablas hebreo o inglés. Y a partir de allí, tendrás acceso a toda la gente, a grupos, a muchas guías sobre información en cuanto a inmigración. La plataforma, que está disponible en Play Store y App Store, también brinda acceso al usuario directamente en el navegador del computador, permitiéndole conocer a otras personas, encontrar restaurantes de comida, ubicar mejores ofertas de trabajo y además brindar la oportunidad de conocer abogados especializados en el tema. La aplicación inicialmente se convierte en una solución para el creciente problema que existe entre los inmigrantes de México en Estados Unidos. Sin embargo, Homies espera crear una plataforma que ayude a todas las personas del mundo por medio de un sistema inteligente. Nosotros le damos herramientas a los inmigrantes para que se conecten mejor, se ayuden entre sí, tengan acceso a la información. Y nuestro nombre significa que somos personas que en verdad no saben dónde está su casa, su hogar. Es básicamente lo que somos nosotros. Actualmente la aplicación ayuda a miles de indocumentados en Estados Unidos y se espera que para el primer trimestre de 2020 se expanda por Colombia, Venezuela y Cuba. La vida es de suma importancia. Cuando estalla una epidemia se emite un comando. Es nuestra responsabilidad prevenirla y controlarla. Tenemos que actuar asumiendo, desafortunadamente, que habrá casos en la ciudad de Nueva York más temprano que tarde. Crece la amenaza del coronavirus y pone en jaque además a los sistemas de salud en varios países. La epidemia deja hasta ahora 41 víctimas mortales y más de 1.300 casos confirmados solo en China. El virus, que según expertos de la Organización Mundial de la Salud se estaría propagando de manera veloz y mortal, se registró por primera vez el 12 de diciembre de 2019 en Wuhan, ciudad ubicada en la provincia central china de Hubei. Vamos a revisar el impacto de esta epidemia de coronavirus hasta el momento. En China se han reportado un total de 1.362 casos confirmados, con un caso nuevo en Hubei y 2 casos nuevos más también en Hainan. Incluidas, por supuesto, en esta cifra están las muertes, las 41 muertes.
Revisamos el resto de Asia. En el resto de Asia se han reportado 29 casos. En Hong Kong y Tailandia, 5. En Singapur, Taiwán, Malasia y Japón, 3. En Macao, Vietnam y Corea del Sur, 2. Y por último están Nepal, un solo caso. De Asia vamos a pasar a Oceanía. En Australia se han reportado 4 casos. Afortunadamente la situación está controlada. Los pacientes están siendo atendidos. Y revisemos, por supuesto, Europa. Se han reportado 3 casos en Francia y rápidamente las autoridades han disparado la alarma y bloqueado, por supuesto, la expansión del virus o la propagación del virus en el país. Y cerramos este bloque con América. Solo se reportaron 2 casos puntualmente en Estados Unidos. El último, el segundo, se reportó en la ciudad de Chicago. Así están las cosas con el coronavirus chino, que mantienen alerta, por supuesto, al mundo. Vamos hacia la segunda pausa para comerciales y al volver, la crisis que vive el Hospital JM de Los Ríos. Es el principal hospital de niños de Venezuela. Muchos niños se tratan allí por cáncer y producto de la crisis por cuenta de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. En este momento en Venezuela, varias áreas se encuentran cerradas y por supuesto la vida de varios niños corre peligro. Tenemos ese tema aquí en minutos en la tarde fin de semana. Quédese con nosotros. De vuelta con más de la tarde fin de semana. En Venezuela, la Federación Médica denunció que se agrava la crisis en el Hospital JM de Los Ríos. Es el hospital de niños más importante del país. Hay varias áreas que están cerradas y es que por primera vez en la historia el área de hematología, por ejemplo, se encuentra totalmente cerrada. Por ello, pacientes con enfermedades sanguíneas no están siendo atendidos, no están recibiendo tratamiento. Lo mismo sucede con el servicio de trasplante de órganos, que desde su inauguración en los años 80 nunca había sido cerrado. Más de 4.500 niños esperan por atención y actualmente de los 8 pabellones quirúrgicos que tiene este hospital, solo funciona uno. Tenemos que por primera vez en la historia del Hospital JM de Los Ríos, desde hace 55 años aproximadamente, cuando comenzó el servicio de hematología a funcionar en los más de 70 años que tiene el hospital, está cerrado, porque no hay forma de pasar ni siquiera la consulta, no hay manera de hacer diagnóstico. Entonces los niñitos con problemas hematológicos, cáncer en la sangre, pues no pueden ser tratados en el JM de Los Ríos, un hospital emblemático que trata al futuro de Venezuela, como es a los niños, para que salgan con bien una vez que lleguen al hospital. En esta parte nos acompaña Ana Rosario Contreras, es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Además es una mujer que está empapada sobre la crisis que vive el sector salud en Venezuela. Bienvenida a NTN 24. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias por esta invitación a este programa La Tarde. Bienvenida, es un gusto. Comencemos por aquí. ¿Cuál es el estado actual del Hospital JM de Los Ríos, un hospital de referencia para todo el país en cuanto a niños? Bueno, en este momento el Hospital José María de Los Ríos, que es un hospital tipo 4 con especialidad en pediatría, es en la tomografía de lo que es la realidad hospitalaria acá en Venezuela. Un colapso, un hospital que ya tiene más de 10 días sin servicio de agua, cuyo olor se ha cambiado el típico olor hospital, que es alcohol, desinfectante. Hoy el hospital de JM de Los Ríos, un hospital de niños, un hospital muy emblemático. Por supuesto, tiene un olor, malos olores, la presencia de malos olores, el colapso de estructura, el cierre de unidades como cardiología pediátrica, que iniciado el año cerró sus puertas por falta de insumos, por falta de medicamentos. Y lo más grave, Carlos Eduardo, que es algo que está afectando al sistema de salud venezolana, es la diáspora que en este momento está presentando y que está dejando sin personal a los hospitales venezolanos y que por supuesto se ve en mayor profundidad en nuestro hospital de niños. Sí, ¿qué áreas están funcionando en este momento en el hospital? La única unidad que ha cerrado ya técnicamente sus puertas es la unidad de cardiología pediátrica.
Sin embargo, quiero hacer referencia a que la unidad de hematología y el resto de las unidades están sufriendo el día a día. Y ya pues lo que se puede correr y el temor que todos tenemos, que es casi seguro, es un cierre técnico del hospital. ¿Por qué? Porque ya no tenemos pediatras, ya nuestros médicos no quieren ir o no pueden ir a laborar en un hospital donde no se les garantiza un salario. La misma circunstancia lo está viviendo el personal de enfermería. Y quiero decirte, Carlos Eduardo, que aquí reivindico esa humanidad que caracteriza a los profesionales de la salud en Venezuela, ya que a pesar de que estamos devengando salarios que no llegan a los $6 mensuales, hoy por hoy todavía tenemos humanidad y no queremos dejar a nuestros pacientes solos. Sin embargo, la situación en Venezuela, una situación de economías hiperinflacionarias, donde todo está elevadamente costoso frente a la pérdida de un poder de compra que tenemos los trabajadores venezolanos. Ya se está hablando de que no vamos a poder tolerar más laborar de manera gratis, asistir a nuestros hospitales, donde no tenemos ni siquiera cómo alimentar a nuestra familia, cómo pagar que cada día las tarifas del transporte público se incrementan. Hoy un transportista en Venezuela pretende cobrar 0,10 centavos de dólar, cuando un trabajador promedio en Venezuela estamos por el orden de entre los 3 y los 6 dólares mensuales. Señora Ana, ¿cómo ha logrado funcionar este centro de salud de referencia nacional, además, en los últimos años? ¿Cómo ha logrado permanecer abierto, digamos, en los últimos años? Fíjate, el Hospital de Niños, a pesar de que es un instituto hospitalario que goza de medidas de protección por organismos internacionales, ha venido funcionando gracias a la actuación que muchas ONG han hecho a través de donaciones. Para nadie es un secreto que aquí no tenemos la dotación de los hospitales suficientes, que debería ser y es responsabilidad del Estado empleador, del Estado prestador del servicio de salud. Sin embargo, este hospital ha trabajado básicamente o ha podido continuar en su giro en atención a niños y niñas, adolescentes de muy escasos recursos, a través de donaciones que se han realizado, del esfuerzo que están realizando muchísimas organizaciones, y te puedo mencionar una que ha tenido un trabajo excelente. Por ejemplo, Prepara Familia, que en estos días ha sido objeto de acoso del régimen de Nicolás Maduro, quien pareciera que le molesta que los hospitales sobrevivan a través pues de las buenas acciones de estas ONG. Ahora, ¿cuántos niños están siendo atendidos en este hospital? ¿Los médicos, por ejemplo, se dan abasto? ¿Los pocos que quedan? No, fíjate tú que lamentablemente en Venezuela, lo tengo que decir, vivimos la peor emergencia humanitaria compleja en materia de salud. Hoy tenemos niños, en el caso del Hospital de Niños, hay más de 20 niños, un número superior a 20, esperando trasplante de médula. Son niños, tenemos niños oncológicos, tenemos niños cardiópatas que ya no tienen dónde ser atendidos, tenemos la unidad de terapia intensiva, y aquí no se da abasto, ni el personal médico, ni el personal asistencial, porque siguen llegando niños. El problema es que no hay insumos e infraestructuras colapsadas, servicios sin agua, donde no se puede realizar un procedimiento que es importantísimo dentro de un equipo de salud, dentro de un área hospitalaria, que es el lavado de las manos. Imagínese las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones laborales? Ahora hablemos de los profesionales. Ya me decía usted de que los médicos, que el personal se está yendo del país precisamente agobiado por la crisis generalizada. En el caso de los médicos del JM de los Ríos, ¿en qué condiciones trabajan y cuál es su condición, por ejemplo, de salario? Aquí ni siquiera no voy a sectorizar nada más al personal médico, Carlos Eduardo, porque el problema que afecta al personal médico dentro de un equipo de salud está afectando a la enfermera, a la bioanalista, al odontólogo, al nutricionista, a todos los que conformamos un equipo de salud. ¿Cuáles son las condiciones en las que el personal salud en Venezuela labora? Infraestructuras colapsadas, no tenemos insumos ni equipo, no tenemos ni siquiera cómo alimentar a nuestros pacientes, no hay servicio de agua en nuestros hospitales, los baños están altamente colapsados como la falta de agua, es decir, que estamos laborando en condiciones de alto riesgo, tomando en cuenta que un ambiente hospitalario
por naturaleza propia del servicio, es de alto riesgo. Si además de eso no tenemos cómo hacer los protocolos de desinfección, laboramos en condiciones de alto riesgo que no solamente colocan en riesgo, valga la redundancia, la vida del usuario y sus acompañantes, exponenciando las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, sino que también están colocando en riesgo la vida de los trabajadores de estos institutos hospitalarios. Yo la he visto usted de que se ha mantenido firme siempre en la denuncia de las condiciones de los centros de salud en Venezuela, sobre todo en Caracas. Ahora, ¿ustedes temen, el personal de salud, enfermeras, médicos, enfermeros, camilleros, que el régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, los encarcele por estar al frente de este tipo de denuncias? Fíjate, voy a hablar, el gremio de enfermería desde el año 2018 hemos estado en la calle elevando dos banderas. La primera es el derecho a la vida y a la salud, que ha sido muy vulnerado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y en segundo lugar, las reivindicaciones socioeconómicas de los trabajadores, porque el sueldo también es un derecho humano. Tener miedo, tenemos acoso, el acoso, la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado. Cada vez que protestamos, llegan los cuerpos represivos a intimidarnos. Pero te voy a decir algo, Carlos Eduardo, y voy a hablar en nombre del gremio de enfermería de Venezuela. No tenemos miedo. El único miedo que tenemos las enfermeras venezolanas es ver morir más pacientes por falta de insumos, por falta de estructura, por falta de equipo, y también ver morir a nuestros hijos porque el trabajo que realizamos no percibimos una remuneración que nos garantice la sobrevivencia de nuestro núcleo familiar. A eso es lo que tenemos miedo. Y por eso es que tú vas a escuchar que el gremio de enfermería sigue en la calle denunciando estos atropellos, porque no estamos dispuestos a ser cómplices de un desgobierno que no ha tenido una desconexión entre lo que es los problemas de salud, los problemas sociales que tenemos los venezolanos. Si llegara a ser cerrado por completo el hospital, ¿cuántos pacientes quedarían por fuera del sistema de salud, por supuesto? ¿Y qué ocurriría con ellos? ¿Qué podría pasar? Mira, si se llegase a cerrar el hospital, estaríamos hablando que aproximadamente entre 2.000 y 3.000 niños estarían afectados directamente. Pero esto es una cuenta que no se puede ni siquiera prever, porque Venezuela en este momento todos somos potencialmente pacientes. Y aquí tendríamos pues una violación a normas tan especiales, a sujetos susceptibles de protección especial por el Estado, como lo son los niños y adolescentes. ¿A dónde irían los niños nefrópatas, los niños oncológicos, los pacientes con problemas renales, el paciente que necesita una atención de urgencia? ¿A dónde los niños de hematología? O sea, es una pregunta, y esa es la bandera que nosotros seguimos elevando para no permitir el cierre de nuestras unidades pediátricas. Por el contrario, exigir y continuar exigiendo que se debe garantizar de manera óptima el derecho a la vida y a la salud a través de hospitales venezolanos 100% operativos. Finalmente, ¿cree que en Venezuela tener una enfermedad te termina siendo al final una sentencia de muerte? Lamentablemente, Carlos Eduardo, sí. Hoy los venezolanos tenemos dos temores. Uno, no tener cómo llevar comida a nuestra casa. Dos, tener que enfermarnos y morirnos porque no tenemos. Si conseguimos algún hospital que nos atienda, no vamos a encontrar el dinero para comprar el medicamento y hacernos los estudios. Hoy llegar a un hospital venezolano es tener que llevar todos los insumos, cuando en Venezuela, en su artículo 83 y 84, la norma constitucional establece que el Estado debe garantizar atención de calidad, atención de salud de manera profesional, de calidad, oportuna y gratuita. Y lamentablemente hoy la salud en Venezuela no es gratuita, porque hay que llevar desde el algodón hasta los equipos de alta tecnología para poder recibir un cuidado. En el momento que podamos tener un hospital con alguna disponibilidad, porque lamentablemente nuestros hospitales en su inmensa mayoría tienen un colapso bastante importante. Lo entiendo, lo entiendo. Quiero agradecer a Ana Rosario Contreras, es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, por estos minutos para la tarde, fin de semana de NTN 24. Señora Ana, gracias como siempre, mucha suerte. Gracias, Carlos Eduardo, y en nombre del gremio de enfermería y del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, agradecido por el apoyo que siempre nos han brindado. Hasta pronto, gracias. Quiero que revisemos uno de los cientos de casos de pacientes que son atendidos precisamente en este hospital,
en el Hospital JM de los Ríos. Está ubicado en Caracas, la capital venezolana. Allí lo tienen en pantalla. Andrew Pérez fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en 2018. Con tan solo 5 años ha tenido que enfrentar fuertes tratamientos agresivos en contra de este tipo de cáncer que afecta, que ataca a los glóbulos blancos. Solo ha sido tratado en el JM de los Ríos, donde ha recibido tratamiento gracias a la ayuda de varias fundaciones, aunque recientemente, fíjense bien, producto de la situación que se vive en el país, le han negado la entrada. ¿Qué le han dicho? Las carencias que vive el centro hospitalario nos impide darte la atención. Por eso quiero saludar a Jeffrey Pérez, es el papá de Andrew, uno de los pacientes del Hospital JM de los Ríos, como ya les contaba. Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por la invitación al programa La Tarde. Estamos muy agradecidos, de verdad, con esta oportunidad que me han brindado. Aquí estamos a la orden, por supuesto, Jeffrey. Lo primero, ¿cómo está tu hijo? ¿Cuál es el estado de salud de tu hijo en este momento? Bueno, actualmente mi hijo está estable, ¿ok? Está cumpliendo su tratamiento oral vía pastillas, ¿ok? En casa. Sin embargo, se ha visto un poco mal con respecto a lo que tiene que recibir tratamientos a través de punción lumbar, ¿ok? Eso es un tratamiento que recibe a través de una inyección directa a la médula ósea para evitar de que las células cancerosas lleguen al cerebro. Entonces, actualmente en el hospital no se está practicando este procedimiento. Jeffrey, ¿qué medicamentos necesita Andrew? ¿Se puede acceder a estos medicamentos fácilmente o realmente no pueden como familia? Bueno, en cuanto al medicamento de tratamientos, no, ya lo tenemos, las pastillas ya tenemos el tratamiento completo, ¿ok? Gracias a fundaciones que nos han brindado el apoyo, ¿ok? Y la ayuda en conseguirlos. Además de esto, en el hospital, para hacer la punción lumbar, tienen los medicamentos, ¿ok? Sin embargo, no se les están cumpliendo estos procedimientos por la mala infraestructura que presenta el hospital, por las malas condiciones que está el hospital en este momento. ¿Desde hace cuánto tiempo tu hijo no está recibiendo atención médica adecuada, Jeffrey? Desde el último procedimiento que se le practicó al niño fue en noviembre, el 19, ¿ok? Después de este procedimiento hubo una serie de acontecimientos donde fallecieron 2 niñas, ¿ok? Porque hubo una contaminación en quirófano por una bacteria de meningitis, ¿ok? Por eso tomaron la decisión de cerrar el servicio de hematología del Hospital JM de los Ríos acá de Venezuela, en Caracas. ¿Sabes, por ejemplo, cuántas familias están viviendo este mismo viacrucis que vive la tuya, que vives tú, por supuesto, con tu hijo? Bueno, aproximadamente son más de 30 familias, ¿ok? Son bastantes niños que actualmente se encuentran en esta batalla y se encuentran afectados por la situación. Actualmente, Jeffrey, el Hospital JM de los Ríos cuenta con un solo pabellón quirúrgico. Hay muchas áreas cerradas en este momento. ¿Cómo se han visto afectados? ¿Cómo has visto tú a los pacientes afectados por esta situación del cierre de algunas áreas? Ok, bueno, en cuanto a nosotros, porque somos pacientes de hematología, ok, el servicio de hematología tiene un quirófano únicamente para estos pacientes, ok. Sin embargo, se ha visto afectado porque la mala infraestructura, tiene infiltraciones, los insumos que estamos recibiendo en el hospital no son los adecuados, ya que son de mala calidad y además de estos están vencidos, ok, y muchas veces nosotros los padres somos los que tenemos que costear todos estos gastos con los insumos, algodón, alcohol, gasas, yelcos, todos los insumos necesarios para poder cumplir el tratamiento de los niños al día. En este momento, ¿teme por la vida de su hijo? Sí, claro, porque ya que si al niño no se le cumplen estos procedimientos, que son la punción lumbar, el niño corre el riesgo de que una célula cancerosa puede llegar al cerebro y atacar una célula cancerosa en el cerebro es muy difícil. Dicho por las mismas palabras de las doctoras tratantes del hospital. Finalmente, Jeffrey, ¿qué opinión le merece la atención de los profesionales, de los médicos, de las enfermeras, de quienes trabajan en el Hospital JM de los Ríos a pesar de las carencias? Ok, bueno, en cuanto al personal médico, de verdad,
son muy buenos porque a pesar de la crisis están trabajando con las uñas, trabajan por vocación, ¿okay? Porque aparte de no tener insumos, no reciben un pago adecuado a su profesión y realmente eso es digno de admirar, porque vienen al hospital, atienden a nuestros niños, los tratan lo mejor que pueden, hacen su mayor esfuerzo sin recibir una remuneración adecuada, que de verdad ellos merecen. Jeffrey Pérez es el padre de Andrew, un niño que recibe tratamiento en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas, principal hospital de referencia nacional de niños para todo el país, que hoy día está viviendo una grave crisis, por supuesto, por la situación de infraestructura, la dotación y, por supuesto, el aseo que se debe realizar en un hospital. Hoy está cerrado, su hijo se está viendo afectado, están cerradas algunas áreas y su hijo precisamente se está viendo afectado. Le quiero agradecer que haya compartido su historia con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias, Jeffrey. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme a su programa. De verdad, estamos muy agradecidos, de verdad. Buena tarde, que todo salga bien. Hasta pronto. Avanzamos. Esta semana se cumplió un año de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El dirigente acusó a Nicolás Maduro de usurpar la presidencia del país tras las cuestionadas elecciones de mayo del 2018, en las que la oposición, que denunció una persecución en su contra, no participó. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El desafío al régimen se dio ante una multitud reunida en Caracas. Juan Guaidó dijo que asumía las competencias del Ejecutivo para frenar la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Para lograr el cese de la usurpación. Las arengas de miles de venezolanos se mezclaron con los llamados a resistir, una lucha que completa un año. Desde entonces, Guaidó asumió el liderazgo del gobierno interino y recibió el apoyo de más de 50 países. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia. La persecución a la oposición aumentó. Asedio, restricciones y amenazas se convirtieron en la rutina de Guaidó. El 23 de febrero de 2019 burló los controles chavistas y cruzó la frontera hacia Colombia. El objetivo era llevar ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Sin embargo, no se logró. Bajo el firme compromiso de iniciar un proceso para la restitución de la democracia y la convocatoria a elecciones libres en Venezuela, Guaidó busca el apoyo de la Fuerza Armada, que, en parte, el 30 de abril le demostró que comparte los deseos de cambio de los venezolanos. Guaidó continúa con la llamada Operación Libertad. El objetivo es claro: concretar la salida del poder de Maduro. Son las 5:14 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, también en la costa este de los Estados Unidos, 6:15 de la tarde en Caracas, la capital de Venezuela. A esta hora debemos hacer una nueva pausa para comerciales y al volver vamos a analizar la posible presencia del Hezbollah en Latinoamérica. Ha sido denunciada por varios mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Colombia, Iván Duque. Tenemos eso y más en minutos aquí en la tarde, fin de semana. Durante la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo en Bogotá, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció la presencia de Hezbollah en Latinoamérica. ¿Cuáles son los nexos de Hezbollah en la región? Nuestro periodista Julián Ecuri nos los cuenta en este informe. Hezbollah surgió hace 38 años como un partido político durante la guerra civil en el Líbano. Su nombre significa Partido de Dios y ha sido catalogado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Está compuesto por grupos radicales de libaneses chiitas que buscan establecer el Líbano como un Estado islámico, tomando como modelo a Irán, país del que recibe armas, capacitación y apoyo financiero. Actualmente, Hezbollah tiene presencia en el Parlamento libanés. Su líder político y secretario general es Hassan Nasrallah, quien después de la operación del gobierno estadounidense en la que murió el general iraní Qasem Soleimani, prometió que los soldados estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio pagarán el precio por el ataque. كل ضابط وجندي عسكري أمريكي في منطقتنا وفي بلادنا وعلى أراضينا. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. ¿Pero cuál es el vínculo de Hezbollah con Latinoamérica?
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos ha denunciado la posible llegada del grupo terrorista a la zona límite entre Argentina, Brasil y Paraguay, mejor conocida como la Triple Frontera. Allí trabajarían con redes de narcotráfico para recaudar y lavar fondos. Gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba le han permitido a este grupo un alto grado de libertad operativa. Por ejemplo, en 2015 la revista The New Yorker alertó sobre el peligro de los nexos del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Vínculos que persisten ahora con el régimen de Nicolás Maduro y que han sido denunciados por el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Este video evidencia vínculos entre dictadura de Maduro, régimen iraní y terrorismo internacional. Cuando Carreño dice, tu muerte será vengada, camarada, confirma lo que hemos denunciado. Maduro es una amenaza para la seguridad, paz y estabilidad en la región y debe ser detenida. Soleimani vive. Además, esta semana, durante la cumbre antiterrorista en Bogotá, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró que Guatemala, Honduras y Colombia hayan declarado a Hezbollah como una organización terrorista. Aplaudimos los anuncios de Colombia, Honduras y Guatemala para designar a Irán, respaldados Hezbollah, una organización terrorista. Este y otros grupos terroristas transnacionales permanecen activos en la región. Estados Unidos continúa reuniendo apoyo internacional para contrarrestar estas amenazas. Por otro lado, Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, mantiene poca tolerancia frente a las actividades del Hezbollah en la región. Cambio drástico a la visión que tenía el expresidente Lula da Silva, quien fue aliado del régimen iraní. Política exterior que también aplicó el gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Hoy la posición de Buenos Aires sobre el tema no es muy clara, luego de la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Según expertos, los gobiernos latinoamericanos deben actuar con seriedad y encender sus alarmas ante la inminente amenaza que significa que células de un grupo considerado terrorista puedan desplazarse por la región sin control. El cruce de las fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay, mejor conocido como la Triple Frontera, sería la zona en la que se encuentran estas células del Hezbollah. Las ciudades de influencia serían Puerto Iguazú en Argentina, Foz do Iguazú en Brasil y Presidente Franco y Ciudad del Este, esto ya en Paraguay. Recordemos que de estos tres países el único que ha catalogado a Hezbollah como grupo terrorista fue Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque los gobiernos de Brasil y Paraguay prometieron hacerlo pronto. Y para hablar de este tema quiero saludar a Julián Svindlerman, ese profesor de Política Mundial en la Universidad de Palermo en Argentina y está en pantalla. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, es un gusto estar en el programa, gracias. Bienvenido. ¿Cómo ha logrado Hezbollah persistir? ¿Cómo logró incluso llegar a América Latina? Bueno, la presencia de Hezbollah en América Latina es de muy larga data. De hecho, hay que recordar que en la Argentina, donde yo resido, ya hubo atentados perpetrados por Hezbollah más de 25 años atrás. Esto es en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la sede comunitaria judía AMIA en 1994. De manera que esto da una idea de el tiempo que lleva con presencia y con capacidad operativa ofensiva en América Latina. Esto esencialmente inicialmente se había concentrado en la zona de la Triple Frontera, que es una frontera común a Paraguay, Brasil y la Argentina, signada por la ilegalidad, por el comercio, el contrabando de estupefacientes, de mercadería, de armas incluso y otras cosas, que facilitó a este grupo a partir de allí expandirse a otros países que en algún momento fueron más receptivos a ellas según el signo ideológico del caso. Por ejemplo, Venezuela de Hugo Chávez, la Bolivia de Evo Morales, la Cuba de los hermanos Castro, pero incluso países que no eran necesariamente políticamente aliados, como México o incluso Colombia y la Argentina misma, fueron receptores involuntarios, Brasil para el caso, del Hezbollah. ¿Cómo se financian de este lado del mundo, en la región, en Latinoamérica? Bueno, fundamentalmente con una
tienen algunos negocios que son legales, pero muchos son ilegales y tienen que ver con el contrabando de armas y de narcóticos. Además de, por ejemplo, contrabandeo de cigarrillos, que dependiendo en qué país los compres, podés venderlo en otro sin pagar los impuestos y cosas por el estilo. En general, todo el arco de operaciones delictivas que asocia a los narcotraficantes con los terroristas están impregnados. Por eso se habla de narcoterrorismo. Es una alianza que lleva mucho tiempo aceitándose y que ha tenido sus frutos muy fuertes para el Hezbollah, que es un grupo que hay que recordar, es libanés, fundado por los iraníes, de extracción islámica en el Medio Oriente, pero que se vale de sus alianzas con algunos elementos dentro de las comunidades musulmanas chiitas libanesas en la región. Esto no quiere decir que toda la comunidad islámica o libanesa esté vinculada a Hezbollah, por supuesto, simplemente que hubo elementos que sí les fueron favorables dentro de este espacio y les facilitó actividades comerciales, logística, contactos y encubrimiento. Señor Julián, quiero que hablemos de las amenazas reales que representa esta organización para la región, para los países de América Latina. Fundamentalmente es una presencia desestabilizadora porque ha creado células dormidas, como se denomina, que pueden ser activadas para operar militarmente, es decir, para hacer atentados terroristas o guerrilleros, o según Hezbollah disponga. Hezbollah de alguna manera le sirve al gobierno de Irán, al actual régimen teocrático, como una capacidad de respuesta a Estados Unidos, fundamentalmente, a Israel en parte, a través de los intereses de la comunidad judía que pueden ser objetivos en América Latina, como para golpear en caso de querer hacer una represalia o simplemente una ofensa, como puede ser también el caso. Ahora, ¿los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Paraguay han hecho algo al respecto para frenar, para expulsar a Hezbollah de sus territorios, por ejemplo? Bueno, sí, han hecho cosas, depende de cada país y depende de cada gobierno de cada país y cada época. En general, Estados Unidos mostró insatisfacción con el ritmo al que estos países respondían a sus requerimientos, pero hay que recordar que el año pasado la administración de Macri, que perdió las elecciones poquito tiempo atrás aquí, había designado a Hezbollah como grupo terrorista, lo cual lo puso como un país de vanguardia en este sentido. Brasil y Paraguay, casualmente, anunciaron que también lo iban a hacer próximamente. Entonces ahí hay un ejemplo de una determinación que es positiva, pero que la verdad que tardó mucho tiempo. El atentado a la AMIA, por ejemplo, fue en 1994 y 25 años después, recién la Argentina, que fue el objetivo del ataque, designa a Hezbollah terrorista. Esto da una idea de la lentitud y un poco de la frustración que ha generado en algunos actores como Israel y Estados Unidos sobre todo, que ven con preocupación la presencia y la expansión de Hezbollah y de Irán en América Latina. Bien, ¿qué nexos tiene Hezbollah con el régimen venezolano, por ejemplo? ¿Por dónde iría la relación de ambos, del gobierno del régimen de Nicolás Maduro y Hezbollah? Bueno, Hezbollah tuvo mucha presencia en la época de Hugo Chávez, la siguió teniendo con Nicolás Maduro. Ese es un espacio que le es muy aliado y fue, de hecho, digamos, el puerto de entrada de Hezbollah y de Irán a América Latina de manera importante, de manera muy fuerte, más allá del origen inicial de la Triple Frontera. Esto es así porque hicieron acuerdos comerciales, culturales, políticos, económicos y de todo tipo. Si bien es cierto que hoy el comercio entre Irán y Venezuela es muy bajo, por debajo del $1.000.000, al menos según los datos del 2016, de un centro de investigación de Harvard que monitoreó el tema. Y, por ejemplo, Brasil o la Argentina incluso tienen más comercio con Irán en el año 2017, que es uno de los datos más fiables que uno tiene de acceso. Pero políticamente estos países no son receptivos de Hezbollah o de Irán en este momento. O sea, la Argentina de Macri me refiero y Brasil de Bolsonaro. Ahora Argentina ha cambiado. Venezuela siempre fue muy fuerte en el plano político, le permitió tener un intercambio de vuelos directo desde Medio Oriente hacia Caracas, en un vuelo que no pasaba por aduana, que no tenía un chequeo normal, tradicional, como todos los pasajeros y los vuelos de cabotaje o de turismo, lo que fuera, tienen que tener. Y había tenido, por ejemplo, en Tarek al-Aizami, un alto cuadro que es un
un alto funcionario venezolano, una cooperación en el área de la emisión de pasaportes, de logística, incluso de crear presencia de fábricas iraníes en territorio venezolano. Fue muy frondosa esta vinculación, quedó un poco decaída, lo cual tiene que ver en parte con que Venezuela pasó a ser un objetivo más duro de Estados Unidos, con Donald Trump en particular, e Irán también, y se ha focalizado incluso desde la guerra en Siria mucho más en sus intereses y preocupaciones del Medio Oriente. Además de Venezuela, del régimen de Venezuela, ¿Hezbollah tiene algún otro aliado en la región? Bueno, Nicaragua, Bolivia y Cuba permanecen como aliados claros. Ha perdido en buena medida a Brasil, a Ecuador, a la Argentina con Macri por lo menos. México, podemos decir que, bueno, habrá que ver qué hace López Obrador en este sentido. Todo depende mucho del signo del momento, ¿no? O sea, países como Colombia, como Chile, son países que claramente están aliados a Estados Unidos de manera estratégica, más allá de los gobiernos. Hay otros países que el cambio es más radical, como Brasil y la Argentina, que han tenido, o Paraguay mismo, que han pasado con más cercanía o menos cercanía a Hezbollah, dependiendo la ideología del gobierno de turno. Pero hoy diría que la presencia de Hezbollah y de Irán en América Latina, que fue muy fuerte, digamos desde el año 2005 en adelante, al 2013 más o menos, ha empezado a decaer en varios países. Y como mencionaba antes, Carlos, inclusive aquellos con los que son aliados políticos importantes son con los que tienen menos intercambio comercial, lo cual da una pauta del deterioro, de la degradación de esta arquitectura comercial y política que se había creado. Pero esto no significa que la estructura operativa terrorista de Hezbollah haya menguado. Sus células tienen más prioridad hoy en el Medio Oriente, pero América Latina es un espacio estratégico para Hezbollah en el hemisferio occidental. Usted habla, señor Julián, de la incertidumbre sobre la relación Irán-Argentina. ¿Cómo ve el cambio ahora con el nuevo gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, es una buena pregunta realmente para la audiencia de NTN y en general para conocer y entender estos hechos. La verdad es que la Argentina ha tenido un cambio importante porque quien fuera presidenta de la nación en la época que la Argentina se acercó a Irán a través de la firma de un memorando de entendimiento, esto fue en el año 2013, es quien actualmente es vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y está claro que el presidente Alberto Fernández llegó a ganar en buena medida por los votos que ella cosechó y por la figura que lo acompañó en la vicepresidencia, en la fórmula. De manera que hay una restricción importante para la gestión de este presidente y de hecho uno de los síntomas se pueden ver tiene que ver con la causa Nisman, ¿no? Con Alberto Nisman, que estamos conmemorando ahora un aniversario número 5 de su muerte, que bueno, hay una división en la sociedad sobre si fue asesinado o se suicidó. Mi posición es que él fue asesinado. Y en este sentido, el propio presidente tuvo una actitud ambivalente que se puede ver. Cuando estaba en la oposición, cuando se había salido del gobierno de Néstor y de Cristina, él fue muy crítico de Cristina Kirchner y dijo que era probable que lo habían matado a Nisman. Ahora que pasó a ser presidente, dice lo contrario. Entonces, esto se puede ver a las claras en el tipo de restricciones de margen que tiene él como presidente. Inclusive se ve en la designación que él hizo de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, quien ella ha planteado que debe revisarse un informe profesional de la Gendarmería Argentina que había determinado técnicamente que Nisman había sido asesinado. Y el presidente Fernández la respaldó. Entonces acá empezamos a ver algunas primeras señales que son preocupantes. Pero, por ejemplo, con Estados Unidos todavía no hay una relación tirante como hubo en la época de Cristina. Con Israel, por el momento, la relación es cordial. De hecho, acaba de confirmar el presidente que va a participar en Jerusalén de un foro de conmemoración de la liberación de Auschwitz en pocas semanas. Con lo cual hay que ver. Yo tengo la impresión de que él va a estar siempre en una actitud ambivalente, tironeado entre su lealtad política a Cristina y las necesidades de una gestión responsable como presidente de una nación. Por último, ¿cómo enfrentar la presencia de Hezbollah en la región? Bueno, Estados Unidos, Israel y otros servicios y agencias de países concernidos están continuamente operando contra Hezbollah aquí.
La Drug Enforcement Agency, la Agencia de las Drogas de Estados Unidos, es muy activa en monitorear, en exponer, en presentar información y me imagino en hacer operativos de arrestos hacia miembros de Hezbollah involucrados en tráfico de drogas. Si bien la DEA no lidia con aspectos de terrorismo, lo cierto es que Hezbollah vincula sus actividades criminales, terroristas y de narcotráfico, de manera que está relacionado. Y la DEA tiene mucha presencia histórica en la región, lo cual ahí hay un fuerte importante para Estados Unidos. Lo mismo con el FBI, con la CIA y bueno, en fin, con lo que todo servicio de inteligencia de países preocupados aquí, imagino que tienen su constante acecho hacia el Hezbollah. Incluso hay expertos de organizaciones de ONG, digamos, ¿no? Organizaciones no gubernamentales que hacen un monitoreo a través de Facebook y publicaciones públicas que los propios integrantes de Hezbollah hacen y van revelando información de alguna manera. Ponen la foto de un cumpleaños, de esto, del otro, y quienes están observando esto pueden advertir el movimiento superficial, por lo menos, pero la presencia en la región de ciertas personalidades de interés, digamos. Quiero agradecer a Julián Schwindlerman, ese profesor de Política Mundial en la Universidad de Palermo, por estos minutos para la tarde fin de semana. Como siempre, un gusto. Feliz tarde. Al contrario, un gran gusto volver aquí al NTN 24. Hasta pronto. Vamos así a la última pausa. Volvemos con TecnoQuick. Eso en solo minutos. Hoy hablamos de EduTech, tecnología para la educación, una nueva modalidad para impartir clases a niños uruguayos a través del computador y así poder combatir la denominada pobreza del aprendizaje. Este programa consiste en enseñar un pensamiento digital para ayudar a los niños a resolver problemas complejos de manera creativa y proveer además software y hardware adecuados para facilitar las clases entre estudiantes en un aula y docentes que están a muchos kilómetros de distancia. Son simplemente dos de las múltiples soluciones que la tecnología puede ofrecer para hacer frente a la crisis del aprendizaje. Además, está dirigido por el Plan Ceibal y es implementado en todas las escuelas uruguayas de tiempo completo, modelo que recibe el apoyo además del Banco Mundial. Para hablar de este tema quiero saludar a Fiorella Hain, es la gerente general del Plan Ceibal. Bienvenida a la tarde fin de semana, gracias por atendernos. Muchas gracias, buenas tardes a toda la audiencia de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Fiorella. Lo primero, ¿en qué consiste EduTech? Durante muchos años, vendedores de tecnología estaban más preocupados por vender tecnologías a las escuelas que por el uso que realmente se podía aprovechar de ellas. Nosotros desde Ceibal tenemos otra visión que compartimos con la comunidad de EdTech internacional, que es que la tecnología tiene que estar con un propósito para lo que es la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por supuesto que es importante para nosotros también, desde un punto de vista de equidad, que haya acceso a laptops y que haya acceso a Wi-Fi y conexión a Internet por parte de todos los estudiantes del país, no solo aquellos que pueden pagarlo, sino que incluso en los sectores más humildes, todos los niños y niñas puedan acceder a esta tecnología, pero fundamentalmente aprovechar esta infraestructura para que puedan suceder otros procesos en lo que es las formas de aprender que tienen los estudiantes. Entonces, por ejemplo, lo que pueda hacer el uso de plataformas, lo que pueda hacer la distribución de material. Nosotros, por ejemplo, ya hace muchos años que tenemos a disposición de todos los estudiantes del sistema público los libros de texto que necesitan, el libro de historia, el libro de biología, los libros de física, bueno, de todas las asignaturas están disponibles en forma gratuita en sus computadoras. Escuchando este programa, esta idea, Fiorella, me obliga a preguntarte, ¿en Uruguay no hay suficientes docentes capacitados o especializados para guiar a los niños?
No, eso no es así. En Uruguay hay suficientes docentes, lo que no hay suficientes son docentes de inglés. Lo que fundamentalmente en los niveles escolares de niños de entre los 9 y los 12 años, en Uruguay se quería hacer obligatoria la enseñanza de inglés como segundo idioma. Lo que no teníamos suficientes para los 110.000 estudiantes que están en esos años son docentes con la preparación para enseñar inglés. Solo nos alcanzaban para enseñar a 30.000 niños, con lo cual lo que hicimos, y sobre todo en los lugares donde están generalmente concentrados en la capital y no alcanzan a los niños que están en el interior del país. Entonces lo que hicimos fue una metodología novedosa de enseñanza a través de videoconferencia, con un sistema de videoconferencia que, bueno, nosotros ahora estamos conectados con un sistema basado en software. Nosotros instalamos equipos específicos en las escuelas para que la conexión no tenga ningún tipo de demora, ningún tipo de pixelado, ningún tipo de desincronización entre la imagen y la voz, para que niños de esas edades puedan seguir la clase y no perderse. Fiorella, este programa, ¿cómo ayuda a la lucha contra la llamada pobreza de aprendizaje, que es un fenómeno que hay acentuado de alguna manera en Uruguay? Bueno, esto justamente lo que hace es generar en todo el país, en cualquier región, la posibilidad de que los niños aprendan esta segunda lengua desde muy chicos, bueno, que lleguen a niveles de comprensión y de dominio de la lengua medios y razonables cuando salen de la primera etapa básica de la escuela, y les empieza a dar más herramientas para lo que va a ser su futuro. Hoy creo que podemos compartir que el conocer, el dominar una segunda lengua como es el inglés es muy importante para lo que pueda ser el futuro de nuestros niños y niñas. Por otra parte, el tener a disposición todos los kits de robótica, todas las placas programables que dispone el plan, y en cualquier lugar del país tener la chance de participar en estos proyectos que compiten luego a fin de año a nivel nacional, y los ganadores tienen la chance de competir a nivel internacional, y de hecho hemos tenido equipos de chiquilines del interior profundo del país, de zonas rurales muy alejadas de la capital, que terminaron ganando premios en competencias internacionales en Estados Unidos, y que les ha permitido tener otro acceso a lo que es, por ejemplo, la programación o la robótica, y permitirles también pensar quizás en el futuro, en sus futuras profesiones, en áreas más orientadas a la programación o la robótica, ¿no? Ahora, Fiorella, ¿de qué países son los docentes, los profesores disponibles en EduTech? Y además quería preguntarte, ¿este método está avalado por el Ministerio de Educación, por ejemplo? Por supuesto que nosotros la metodología que implementamos en las escuelas está avalado por las autoridades educativas de nuestro país y se hace en estrecha coordinación. Nosotros trabajamos para ellos, o sea, somos una agencia que trabaja para las autoridades de la educación, y justamente lo que hacemos es brindar soluciones a partir de la tecnología a problemas que tiene el sistema educativo en nuestro país. Nosotros, bueno, los docentes de inglés son de distintos lugares del mundo, va cambiando eso. Nosotros tenemos un contrato con el British Council que generó los planes, las lecciones que se ven semanalmente en el programa de Ceibal en inglés, y bueno, muchos de los docentes son efectivamente de Uruguay, pero trabajan en Montevideo, por lo cual el sistema de videoconferencia lo que permite es que le den clases directamente a chiquilines que están en el interior del país. Una consulta más, Fiorella. Las redes sociales hoy en día son un problema por
pues el mal manejo, la adicción de niños y jóvenes, y cómo hacer para que los estudiantes no se centren solo en ellas y dejen de lado además las clases, la educación formal como tal. Bueno, nosotros tenemos programas de apoyo para los docentes y para las familias en lo que es el uso de la tecnología, el uso responsable, el tratar de tener programas que prevengan y que eviten y que concienticen sobre los problemas que trae también, justamente como decías, las redes sociales, en lo que puede ser la adicción o lo que puede ser también el ciberbullying, que hoy también se ve. Pero bueno, hoy por hoy también es una realidad que los chiquilines acceden desde muy temprana edad a dispositivos celulares que hacen que estén conectados a las redes sociales de muy temprana edad, y consideramos que realmente es una ventaja el tener este plan en los centros educativos, porque permite tratar temas desde ese lugar. Es Filorela Hain, gerente general del Plan Ceibal. Gracias por acompañarnos en la tarde fin de semana. Mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Esto es lo más trinado de la semana. Los famosos vuelven a hacer de las suyas. La actriz y cantante Dolly Parton hizo viral un nuevo reto. El Dolly Parton Challenge consiste en publicar 4 fotografías en las que cada estilo va en concordancia con el perfil de las redes sociales LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder. Varios famosos se sumaron a este reto. Sergio Ramos, Will Smith, Miley Cyrus y Sebastián Yatra, el colombiano, entre otros. Es tendencia Lady Gaga. Tras varios años sin un estreno musical, se ha filtrado en redes sociales lo que podría ser el single de su nuevo álbum. La canción se llama Stupid Love. La cantante respondió en Twitter con una frase: puede parar. Sus fanáticos enloquecieron y estas son algunas de las reacciones. Y así reaccionaron algunos tuiteros a la publicación de Henry Borda, el internauta que compartió un tatuaje que se hizo de su gata Olivia, a la que extraña muchísimo, pero resultó no ser el único que lleva a su mejor amigo en la piel. Así respondieron algunos aficionados. Seguimos con más. Una joven asiática es viral por consumir una sopa de murciélago. Los internautas aprovecharon el video para hacer especulaciones y decir que precisamente esta sopa podría ser el posible origen del coronavirus. Y antes de la despedida, quiero compartir con ustedes un mensaje que dejó en sus redes sociales el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que culminó hoy su gira por España, su visita a Madrid. El mensaje dice: no estamos solos, el mundo nos respalda y en nuestra unión, organización y movilización está la fuerza para lograr nuestra libertad. No tengamos duda que pronto nos podremos ver en nuestro hogar. Venezuela, por supuesto, un mensaje a los venezolanos. Aquí está el video. No estamos solos, estamos juntos y lo vamos a lograr. Al fondo, los venezolanos gritando libertad. De vuelta solo para agradecerles su sintonía. Hoy recuerde seguirnos en Twitter, @latardenetn24, mi cuenta personal, @CESánchezM. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana en la tarde.